creo que es muy importante, sí, por un lado definir que es una suba en el nivel general de precios y bueno, ahí no están solamente los alimentos, sino gran parte de los bienes que forman parte, digamos, de nuestro consumo. Por otro lado, como también hemos mencionado, eso repercute cuando el nivel general de precios aumenta en el poder adquisitivo de la moneda, es decir, el dinero pierde capacidad de compra y eso obviamente que tiene efectos en la economía muy importantes. Eh, Efectos, en este caso, cuando la inflación es muy alta, efectos muy negativos. Y este gráfico, un poquito eh, colorido y movimentado, pero bueno, quiere un poco reflejar, sobre todo si seguimos la línea azul. La línea azul muestra la inflación interanual, es decir, cuánto ha subido el nivel general de precios respecto al mismo periodo del año anterior. Y ahí vemos cómo, bueno, en enero alcanzó cifras verdaderamente altas, de 7,9%. Eso no ocurría desde el 2011 cuando llegó a estar a dos dígitos, más del 10%. Y bueno, eso más allá de los números, Gladys, como vos mismo mencionabas, esto repercute porque claramente muchas veces el ingreso no cambia, pero sí lo que uno puede hacer con ese ingreso. Por ejemplo, bueno, creo que todos día a día estamos sintiendo los ejemplos en cada compra que queremos hacer, pero me mencionaba, por ejemplo, hoy cuando quise cargar combustible, el playero me decía, le pregunté yo si la gente estaba llenando con la misma frecuencia el tanque, y me decía que ya no. Prácticamente en estos días casi no llenó el tanque y sí, creo que eso es una consecuencia de lo que uno dice, pucha, si lleno se me erosiona todo el dinero, el ingreso que tengo y bueno, voy tratando de racionalizar un poco, digamos, los gastos. O una ensalada, creo que hemos comido las ensaladas más caras de nuestras vidas. Sin Lo duda, hemos la podido carne está cara, la lechuga está carísima. Y Alfredo, antes de pasar al siguiente cuadro, un poquitito mencionarle a la gente, no asustarse del cuadro que nos trae un economista, simplemente la No, estabilidad que se tuvo en los últimos años y que de pronto vimos cómo la inflación cayó en el 2020 cuando tuvimos la pandemia y que se cerraron los locales y que un poco también refleja este comportamiento que vemos y después la disparada, que es lo que vimos después en consecuencia. Pero contanos un poquitito, Alfredo, para continuar nuestra conversación en el siguiente cuadro, ¿qué sí, más vamos a encontrar? aquí nomás quizás para recalcar, es muy importante ahí, si vemos una rayita naranja, la rayita naranja es la tasa de política monetaria que establece el Banco Central como medidas también para, es uno de los instrumentos que tiene para, en cierta manera, controlar esta estabilidad de precios. Cuando el Banco Central eleva la tasa de política monetaria, prácticamente está haciendo que el costo del dinero, el costo del crédito se encarece, y por lo tanto eso repercute en la economía y en el sistema financiero básicamente porque intereses más altos significa que uno piensa dos veces, entre comillas, si va a consumir algo, si va a endeudarse para un consumo, para un viaje, para comprar algo, o lo mismo desde el punto de vista de la inversión. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés es tan alta, yo quiero expandir mi oficina o llenarme de nuevas maquinarias, bueno, voy a pensar dos veces porque obviamente las tasas están más caras. Por lo tanto, se dice cuando un banco central eleva su tasa política monetaria, busca básicamente enfriar un poco la economía de tal manera de controlar esa suba general de precios. Y si vemos ahí, Gladys, es muy importante la diferencia que hay entre la rayita naranja y la rayita azul. Eso significa que básicamente hoy la tasa de interés real es negativa. ¿Qué significa eso? Y bueno, por ejemplo, si yo quiero poner mis ahorros, ¿no es cierto?, en un banco, no sé, en un año, en un certificado de depósito de ahorro, y el banco me paga 5% anual, y la tasa, o sea, la inflación es 7,9, en verdad la tasa de interés real es de negativo 2,9. Y eso tiene efecto en la economía porque básicamente ni siquiera en la compensación del ahorro estoy teniendo rentabilidad. Eso podría repercutir en decisiones, por ejemplo,
al final eso también me incentiva a seguir consumiendo con tal de no tener el dinero parado. Entonces creo que en cierta manera lo que también un poco se busca acá es que las tasas de interés real vuelvan a ser positivas y de esa manera se normaliza un poco la economía. Pero acá en el siguiente gráfico entonces sí podemos ver más por rubros y por segmentos y ahí podemos ver un poco de esa pregunta que vos hacías, ¿qué va a pasar, ¿no es cierto?